en la semana ustedes saben que vamos a comenzar Génesis y estoy muy animado en empezar Génesis. Ya todos mis libros giran en torno al Pentateuco, a los 5 primeros libros de Moisés. Y me metí de cabeza en esa historia y estoy ahí y empiezo a ver a Cristo por todos lados y la promesa. Y tengo tantas ganas de darlo, tantas ganas que no sé por dónde empezar. Pero estamos bosquejándolo, estamos ahí mirándolo, pero en el mientras tanto digo, bueno, Señor, esto no está terminado todavía. ¿Qué hago? Tenés que hablar a tu iglesia. ¿Qué hago? Bueno, lo más rápido en la agenda. Ya empecé Salmos y vamos a comenzar con Salmo, otro Salmo más. Y entonces es lo más fácil. Listo, Salmos, ahí está. Y entonces digo, Señor, ¿y si será que yo me apuro en lo que estoy pensando? ¿Y si será que es más fácil para mí hacer esto? Y entonces, bueno, ahí es donde se queman todos los papeles y, Señor, ayúdame. Y el Señor me guió a Filipenses capítulo 1. Y en Filipenses capítulo 1, entonces uno lee esos 4 capítulos, que es bastante corta la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Y entonces tiene un cierto sentido porque terminamos Hechos, capítulo 28, ¿y dónde lo dejamos a Pablo? Preso, en una casa alquilada, encadenado, con un guardia, y ahí él empezó a escribir cartas. Y una de las cartas que escribió fue a los filipenses. Y esta carta está escrita en esa casa, en ese lugar donde él estaba preso, en ese año 61-62 después de Cristo. Pero no solo eso, me sorprendió más. Y el Señor, Él es el soberano, Él conoce su iglesia, Él conoce a cada uno de sus hijos. Que tenga que estar animando a hermanos en circunstancias especiales esta semana que pasó con Filipenses. Y entonces digo, gracias Señor, porque esto es un plan tuyo. Gracias Señor, porque esto es un gran ánimo. Porque cuando nosotros ahora que vamos a entrar ahí a Filipenses, sabemos que Pablo escribe esta carta de estar gozosos, no en medio de una buena situación. Él está preso, él está sufriendo por la iglesia que no puede ver. Pero sin embargo, él escribe muchas veces en esta carta la palabra gozo y la palabra también que trae esperanza, teniendo un sentir en Cristo. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 1. Pablo dice ahí, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vayamos al Señor en oración. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por amarnos tanto, que no nos has dejado huérfanos, Señor. Te has revelado a nosotros y lo has hecho por medio de tu palabra. Nos has hablado, Señor. Tenemos delante de nuestros ojos tu palabra, tu voz inspirada, Señor. Qué precioso que es eso, porque no eres un Dios muerto. Eres un Dios vivo que se comunica con tu pueblo, que se comunica con su iglesia. Y te damos gracias porque esto lo has hecho desde el comienzo, desde el principio, Señor, porque así te plació. Y sigues hablándonos hoy por medio de tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos toda la revelación completa, Señor, de tapa a tapa. La podemos leer y ver. Tu pensamiento, tu corazón, tu obra, la redención, tu plan. Y que sobre todas las cosas, Señor,
nos has amado. Nos has amado tanto, Señor, que has enviado a tu Hijo a este mundo para que nosotros podamos acercarnos a ti. Y nos acercamos a ti, Señor. Ayúdanos una vez más, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hay muchas cosas que debemos atravesar en este peregrinaje como cristianos. A medida que vamos avanzando, nosotros nos vamos encontrando con circunstancias. Ahora, cuando vamos entrando en este texto, vemos que el apóstol Pablo, como decíamos, no están pasando un buen momento. La iglesia en Filipo tal vez no estaba pasando un buen momento, y no es tal vez, no estaba pasando un buen momento. Sobre todas las cosas porque el evangelio estaba siendo amenazado. Por eso, cuando nosotros vemos estos primeros versículos y empezamos a ver lo que Pablo está escribiendo, creo que el verso central es el verso 6, el que está ahí, que nos promete el Señor y que nos dice a través de su palabra, y que Pablo estaba persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estas cosas nos hacen ver no solamente el plan redentor de Dios, que el Señor nos escogió cuando estábamos muertos, nos trajo hacia Él, ahora nos persevera, nos santifica y nos va a hacer perseverar hasta el final. Él nos va a sostener hasta el final. En este versículo está todo eso condensado, lo mismo que luego Pablo va a repetir más adelante. Por eso, para los que están anotando, los chicos que están anotando con sus hojitas, el sermón, el título del sermón es La buena obra de Cristo en nosotros. La buena obra de Cristo en nosotros. Y también para aquellos que quieran anotar, el hermano Rafael dejó unas hojitas atrás en blanco que pueden arrancarlas ahí y pueden tomar nota. Pero cuando nosotros vamos avanzando en este peregrinaje, nosotros decimos, ¿cómo me ayuda la carta de Filipenses a mí hoy? ¿Cómo me está ayudando esto que Pablo me está diciendo a mí hoy? Porque tenemos que entender el contexto de lo que ellos estaban pasando. Ellos sabían que el apóstol Pablo estaba encarcelado. Ellos sabían que estaba en prisión. Ellos tenían un buen amigo y colaborador que se llamaba Epafrodito, que iba y llevaba cartas, era el mensajero, pero era colaborador de Pablo. Él estaba en sus prisiones con Pablo. Él agradece a Epafrodito cuando él le alcanza esta carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos, porque él les quiere dar ánimo. Pero ahora, ¿nos ha pasado que a veces recibimos el ánimo de personas que están pasando una situación más difícil que nosotros? Yo a veces he ido a consolar a alguien al hospital, lo fui a visitar y, hermanos, salí más consolado yo que el hermano que estaba enfermo. Tanta fortaleza en el Señor, tanto gozo en el Señor, tanto ánimo. Y es lo que Pablo también quería darle a estos hermanos. Él no está en una situación en la cual está todo bien, está pasando una buena situación. Él está en una situación que no sabe qué va a pasar, no sabe si van a terminar sus días, si lo van a ejecutar, está preso, está encadenado, no tiene libertad. Tiene una cierta libertad porque, como veíamos, se lo dieron en una casa en la cual él podía recibir a todos sin impedimento. Pero ahí estaba el apóstol Pablo. Y ahora empieza su carta. Y él ahora empieza agradeciendo al Señor por la iglesia de Filipos. Y una de las cosas que nos enfoca la carta del apóstol Pablo a los filipenses es el gozo. Es el gozo. La carta de Filipenses tiene 4 capítulos, si ustedes se dieron cuenta ahí. Si ustedes se sientan a tomar mate, en una sentada de mate se leen todos Filipenses. Y se van a dar cuenta que la palabra gozo aparece 10 veces en 4 capítulos. Si la palabra gozo aparece 10 veces solamente en 4 capítulos, quiere decir que es una carta que a mí me va a hablar de gozo. Es algo que Pablo está escribiendo y que me quiere hacer resaltar que yo tengo que estar gozoso. Pero ¿cómo Pablo gozoso en medio de la dificultad? ¿Cómo Pablo gozoso en medio del dolor? ¿Cómo puede ser que yo esté gozoso cuando estoy atravesando una enfermedad, una pérdida irreparable? Cuando veo que estoy luchando con mi propio cuerpo, con un montón de preocupaciones, con ansiedades, con depresión, con angustias, ¿cómo puedo estar yo gozoso? ¿Cuál es el foco de mi gozo? ¿Cuál es el motor de mi gozo? Sin embargo, Pablo acá nos va a decir cómo es ese gozo, porque ese gozo no viene de algo que yo mismo pueda generar. El motor de ese gozo viene de alguien que comenzó una buena obra.
alguien que comenzó en nosotros una buena obra. No soy yo, sino que es otro que la comenzó. Y ese otro se llama el Señor. Y ese otro es Cristo, que comenzó en nosotros. Y noten que dice que es una obra. Hay alguien que la comenzó. Es una obra. ¿Qué pasa en una obra? Hay cosas en construcción. Hay cosas que todavía no está terminada. Cuando hay una obra en construcción, hay materiales en el piso, hay ladrillos por algún lado, hay un andamio armado por el otro, hay latas por distintos lados, hay clavos en el piso. Pero es una obra que tiene vida, que se está construyendo. Pero ahora esta obra que comenzó Cristo no solamente es cualquier obra, sino que le pone ahí como un marco, un sello. Es una buena obra. Es una buena obra. Así que, mis amados hermanos, si están en Cristo, tienen que confiar que el Señor es el que comenzó esa buena obra en tu vida, y esa obra es buena. Y como Él es un constructor fiel, no es como nosotros que podemos comenzar a hacer algo y dejamos todo tirado. Empezamos a hacer una piecita, un mueble, y ahí está tirado, abandonado. ¿Y cuándo vas a terminar eso? Y están todas las cosas ahí tiradas. El Señor está construyendo y Él va avanzando en su obra. Por eso Él es fiel. Tenemos un Señor que es fiel. Y es interesante cómo en toda esta carta también Pablo habla acerca del pensar. Alguien dijo que claramente podríamos resumir el tema de esta carta como el sentir semejante al de Cristo que trae gozo al cristiano. El sentir semejante al de Cristo que trae gozo al cristiano. Eso podríamos decir, es lo que yo no me tengo que olvidar de esto. El Señor ha puesto un sentir, que a su vez ese sentir viene de Cristo y que ese es el gozo que a mí me hace vivir. Si yo miro las circunstancias alrededor, es un desastre. Cuando nosotros venimos para acá, vemos nuestra ciudad inclusive, que ha pasado una gran catástrofe y vemos que todavía hay cosas tiradas, vemos que todavía hay puentes sin construir, vemos un desastre. Y tal vez uno espera en el hombre y dice, ¿cuándo lo van a arreglar? Y no hay esperanza. Sin embargo, nuestra mirada, cuando vemos nuestra propia vida espiritual, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Si me miro a mí mismo para tratar de solucionar mis problemas pensando en mi propio yo, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo soy, me voy a desilusionar. Entonces ahí es donde tengo que poner mi mirada en Cristo. Tengo que poner mis ojos en Cristo. Y tengo que tener ese sentir en Cristo. Y ahí me va a traer gozo. Y cada capítulo Pablo describe la clase de ese sentir que los cristianos deben tener para disfrutar la paz y el gozo de Cristo. Cuando la gente está buscando algo en el mundo hoy, ¿no es verdad que busca la felicidad? Busca la felicidad, en algún lado está buscando la felicidad. Pero lo que las personas no tienen que buscar es la felicidad. Lo que las personas tienen que buscar es la paz, tener paz y tener paz sobre todas las cosas con Dios. Cuando la persona, el ser humano, tiene paz con Dios, entonces todas las cosas están bien. No importa qué esté pasando a mi alrededor. No importa si están pasando circunstancias adversas. Ahora tengo paz con Dios porque me reconcilié con Dios por medio de Cristo. Para eso vino Cristo Jesús. Y ahí verdaderamente tenemos la verdadera felicidad y la verdadera paz que se puede obtener por medio de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo sabía. Y eso es lo que le quiere hacer recordar a la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses ahí estaba siendo atravesada por varios problemas. Ellos estaban lidiando con un problema de unidad. Posiblemente había alguna desunión. También el falso evangelio estaba influyendo en la iglesia. Estaban queriendo volver a las raíces judías de las cuales habían sido rescatados, con tradiciones y un montón de cosas. Entonces el apóstol Pablo le escribe. Y le escribe con un tono muy pastoral. Esta carta es muy pastoral. El tono que empieza es un tono de mucho amor. Acá vemos el corazón del apóstol Pablo. Y el bosquejo acá de la carta a los filipenses, los 4 capítulos, él
nombra 4 aspectos a sentir, porque en primer lugar en el capítulo 1 ahí él se va a dirigir a que el foco lo pongan en que la iglesia tiene que tener un solo sentir, un solo sentir. Hay algo que los guía, hay una nota dominante ahí que los guía, que acá lo va a decir cuál es. El capítulo 2 es tener un sentir sumiso a Cristo. El capítulo 3 un sentir espiritual y el capítulo 4 un sentir confiado. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 nos va a decir, hermanos, él les va a decir a la iglesia de Filipos, y él nos dice hoy a nosotros, hermanos, Cristo es nuestra vida. Cristo es lo que nos une. El evangelio de Cristo es nuestro sentir. Tenemos que tener ese mismo sentir. Y después ahí va a seguir desarrollando todo a través de Cristo, porque Él pone a Cristo en lo más alto. Dice, Cristo, el evangelio de Cristo es el sentir que tenemos que tener. Estamos unidos por eso. No estamos unidos por las actividades, la agenda. Estamos unidos solamente por Cristo, por el evangelio de Cristo. Pero el capítulo 2 va a decir que Cristo es nuestro ejemplo. Él vino para dejarnos ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que mirar al otro, a la iglesia, a los hermanos, aquel que no conoce inclusive a Cristo. Pero el capítulo 3 nos va a alentar y nos va a decir que Cristo es nuestra meta. Y el capítulo 4 termina como cuando alguien golpea un bombo con todo así, ¡pum!, para finalizar la obra, porque él en el capítulo 4 va a decir, Cristo es nuestra fuerza. Cristo es nuestra fuerza. Entonces, cuando nos introducimos en esta preciosa carta que en medio de una situación no tan agradable que estaba viviendo el apóstol Pablo, nos llena de gozo y ánimo a cada uno de nosotros hoy en estos tiempos de adversidad. Y tenemos que recordar que Filipos era una iglesia que Pablo ya había visitado. Si ustedes quieren saber, en Hechos capítulo 16, Pablo habla de la iglesia de Filipos. Él ya conocía la iglesia. Pero si quieren saber más acerca de la iglesia, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 20? Cuando él llama a los ancianos de Filipos, él les habla conociéndolos y él dice, ustedes a mí me conocen como soy yo. Ustedes saben porque yo he estado con ustedes. Saben cuál es mi sentir. Saben por qué yo persigo la obra del evangelio. Por qué yo quiero que se haga la obra del evangelio. Porque Pablo dice, ustedes saben que de ninguna cosa hago yo caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y eso ahí Pablo lo dice en Hechos capítulo 20. Y entonces ellos conocían a Pablo y él conocía a estos hermanos. Y la iglesia era una iglesia muy dadivosa. Aún había problemas, pero gozaban de un gran compañerismo, comunión con el apóstol Pablo. Lo habían sostenido al apóstol Pablo en viajes misioneros. Posiblemente lo estén sosteniendo con el alquiler de la casa en Roma, con alguna donación, con algún donativo. Y era una iglesia muy, muy linda que uno dice, podría estar en esa iglesia. Yo podría estar, pero como en toda iglesia, hay dificultades, hay problemas, hay momentos, cosas que atravesar. Y sobre todas cosas difíciles que atravesar, personales, como nosotros hoy lo podemos estar viviendo. Por eso, en esta introducción, la iglesia había oído del arresto domiciliario de Pablo en Roma y quería enviarle ayuda. Y mandaron a uno de sus hombres, tal vez un anciano llamado, como les dije, Epafrodito, para que llevara una ofrenda al necesitado Pablo ahí en Roma. Epafrodito se queda posiblemente ahí en Roma, seguramente ahí en Roma, y trabaja con él, le sirve en sus tareas. Luego de un tiempo, ahora Pablo lo manda con esta carta. Epafrodito le escribí una carta a la iglesia de Filipos y quiero que se la mande. Es urgente, es una iglesia que amo tanto y quiero que escuchen mis palabras. Quiero que puedan ser animados con mis palabras. Como dijimos al principio, uno de los temas claves de Filipenses es el gozo como el sentir. Cuando nosotros vemos la carta del apóstol Pablo acá, nosotros nos preguntamos y nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el sentir que yo tengo con mi iglesia? ¿Cuál es el sentir que tenés con tu iglesia local, con esta iglesia local? ¿Cuál es el sentir que tenés con tus hermanos?
qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve, aún en los momentos de adversidad, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cuál es ese sentir? Y es lo que Pablo va a empezar a decir acá, a enseñarnos cuál es el sentir de él y que él quería que ellos tengan. Pero él es como que va a dar la introducción. Entonces creo que esta epístola anima a los creyentes, nos estimula a tener más humildad, unidad, gozo y paz mediante la búsqueda constante de Cristo y su semejanza. Y recordemos que las circunstancias de Pablo, que eran desde cualquier punto menos que gozosas, ahora él los va a animar por medio de que ellos tengan un mismo sentir. Si ustedes también se van a dar cuenta, leen los 4 capítulos de Filipenses, se van a dar cuenta que no solamente 10 veces repite la palabra gozo, sino que también Pablo tenía en mente un solo sentir. Su preocupación no era por él, sino por Cristo y el Evangelio, porque en este capítulo se nombra 5 veces el Evangelio. 5 veces el Evangelio. Y a Cristo se lo nombra 17 veces. En un capítulo solo. Entonces el sentir de Pablo, lo que él quería comunicarle a la iglesia de Filipenses, Epafrodito iba a ir con una carta que las primeras líneas le iban a decir a esa iglesia el amor que Pablo tenía por ellos, pero a su vez que no pierdan de vista el Evangelio, porque el Evangelio es lo que une a la iglesia. No une a la iglesia lo que yo pueda hacer, lo que podamos hacer como actividad. O si nosotros somos todos hinchas de River o hinchas de Boca. O si nosotros somos de un partido político, de un color político. No, eso no une a la iglesia. Lo que une a la iglesia es el Evangelio y es Cristo, porque estamos unidos por Él. Nosotros no nos unimos solos. Él nos unió en un cuerpo. Es Él el que te puso dentro de una iglesia. Es Él el que te puso dentro en una coyuntura y es Él el que te pone dentro de la iglesia. Pero esa unidad, lo que lo mantiene estable y fuerte es el Evangelio de Jesucristo. Es lo que nos mantiene unidos y es ese mismo propósito. Y es ese mismo gozo que nos trae de en medio de todas las circunstancias. Cuando las cosas van mal, cuando no nos podemos poner de acuerdo. Cuando yo no estoy de acuerdo con mi hermano porque piensa diferente. Cuando tengo un problema con alguien. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirme acá? Que yo no puedo perder de vista que me mantiene unido. ¿Qué es? El Evangelio. El Evangelio de Cristo. No te olvides, Pablo les va a decir, que lo que a ustedes los mantiene unidos no es estar de acuerdo en todas las cosas, sino que están unidos por el Evangelio. Entonces, vamos a introducirnos en estos preciosos versículos y vamos a ver, en primer lugar, cómo la comunión del Evangelio nos puede unir. Del versículo 1 al 11 vemos ahí claramente la obra de Cristo que nos une en el Evangelio. Esto es algo que Pablo empieza diciendo también. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ¿en qué pensamos? ¿Cómo afrontamos los problemas? Bueno, en primer lugar, sabiendo que estamos en Cristo. Cuando el agua te llega al cuello, lo que tenés que pensar es, no sé si el agua va a parar. Tal vez me llegue hasta la nariz, pero yo sé que estoy en Cristo. Eso tiene que ser un ánimo, tiene que ser una seguridad, porque Cristo nunca nos va a dejar. En todo momento va a estar con nosotros. Noten que Pablo dice, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Fíjense que él los pone en una categoría. Son santos, son hermanos, son llamados. Pero hay una distinción ahí. Hay obispos y hay diáconos. Y ese es el orden de la iglesia. La iglesia, juntamente con los obispos y los diáconos, están trabajando unidos. Ellos están unidos. No son de primera categoría y segunda categoría. Tienen diferentes funciones, diferentes responsabilidades, pero Pablo saluda a todos por igual. Pablo los saluda a todos por igual, a ellos. Pero el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios por nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué preciosa que son estas dos palabras, gracia y paz, porque es lo que nosotros no teníamos, lo que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados.
pero la gracia del Señor te alcanzó. Me alcanzó a mí, te alcanzó a vos. Y no es cierto que cuando te alcanzó la gracia del Señor, cuando conociste a Cristo, cuando Él te salvó, te reconciliaste con Dios, te diste cuenta que ahora estás en paz con Dios, cuando estabas enemistado con Dios. Lees Romanos capítulo 5 y Pablo escribe ahí y dice, y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso una gran felicidad? Y Pablo les quiere recordar eso a los filipenses. La gracia y la paz que ustedes tienen es por medio de Jesucristo. No se olviden de esto antes de lo que les voy a seguir escribiendo. Y noten que a partir de ahí, el versículo 3 y a partir del 1 hasta el 6, él va a poner algo que hace la obra de Cristo. La obra de Cristo es que no solamente es una obra que Él comienza, sino que es una obra que Cristo la tiene en mente. Porque Pablo lo va a decir ahí. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que está diciendo ahí Pablo es, hay una obra que es del Señor. Y el Señor los tiene en la mente. Y el Señor puso manos a la obra en esa obra y no la va a dejar. Y si ese es el propósito de Dios, es mi propósito. Yo tampoco los voy a abandonar, yo tampoco los quiero abandonar. Ahora estoy encadenado, no puedo estar con ustedes. No puedo visitarlos y estar ahí junto a ustedes tomando mate, leyendo la Biblia, orando con ustedes. Pero los tengo en mi mente, dice el apóstol Pablo. Por eso miren qué corazón pastoral. Los tengo en mi mente y los tengo en mi corazón. Y en 2 versículos pone la fuerza del siempre. No es que a veces, no, bueno, cuando me acuerdo oro por vos. Oye, hermano, cuando a veces decimos, hermano, estoy orando por vos siempre. Cuidado, que sea siempre verdaderamente. Pablo no estaba mintiendo acá. Como él le escribe, como él le está diciendo, es que siempre pensaba en ellos. Pero no es que pensaba en ellos y diciendo, ay, tengo ganas de ir a Filipos y disfrutar del lugar, recorrer las artesanías que hay ahí, poder ir y sacarme una foto con los museos históricos. No, su pensar, su sentir era por la iglesia del Señor. Él sentía un gran peso por esa iglesia. Pero también Pablo luego les dice, en los versículos 7 al 8, no solo están en mi mente, los tengo en mi corazón. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participante conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La obra de Cristo en nuestra mente, la obra de Cristo en nuestro corazón. Así si nosotros estamos en el corazón de Cristo, Pablo dice, también están en mi corazón. La obra de Cristo no solo está en la mente del Señor, sino que está en el corazón del Señor. Y por último ahí, versículo 9 al 11, vamos a ver cómo la obra de Cristo está en nuestros afectos, porque Él dice, los tengo nuevamente en mis oraciones. Repite una y otra vez. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo tenía un entrañable amor por esta iglesia, un entrañable amor por esta obra. Y vamos a ver esta actitud de cristiano reflejada en la vida de Pablo. Noten ahí, versículos 1 al 6, como dijimos, los tengo en mi mente. Pablo no pensaba en sí mismo y tampoco en Timoteo. En lugar de eso, pensaba en sus amados santos, los apartados de la lejana Filipos. Él estaba pensando en ellos. Todo recuerdo era una bendición para él, incluso en el sufrimiento y en las experiencias de la cárcel. ¿Cómo puede ser, Pablo, que puedas estar pensando en estos hermanos si estás pasando en tu situación, que estás preso? Yo estaría pensando que cuándo voy a salir de esta casa. Yo estoy pensando que me van a renovar el contrato y me van a aumentar el alquiler el mes que viene. Y yo tengo que pagar mi propia prisión. Y estoy encadenado. No tengo tiempo para pensar en la iglesia del Señor.
No tengo tiempo para animar a los hermanos. Mirá cómo estoy yo. Pero Pablo no estaba pensando en su propia conmiseración, en lo que estaba pensando en la iglesia del Señor. Él estaba pensando en sus santos y amados, que también como él pueden estar sufriendo y estaban sufriendo. Él tiene su mirada en eso. ¿Por qué? Porque Cristo piensa en la iglesia del Señor. Cuando Cristo vino acá, ¿cómo vino? Como el siervo sufriente. Vino siendo el rey, pero se humilló, vino como un siervo. Y eso es lo que Pablo también estaba queriendo recordar. Lo va a recordar en el capítulo 2. Tenía la certeza de lo que Cristo comenzó en sus vidas, las iba a perfeccionar. Noten cómo el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Acompáñenme ahí a Hebreos 12:1. Y el autor de Hebreos, mis hermanos, es el apóstol Pablo. Y acá alguno va a decir, ¿cómo te atreves a decir eso? No sé por cómo está escrito. Ningún teólogo ha dicho eso. Así que yo no soy más que ellos. Pero cómo escribe es muy similar a Pablo. Miren el 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Rápidamente han sacado la conclusión de que si vos llegás a Cristo, los problemas no se van a ir. Las dificultades no se van a ir. Y yo te quiero decir algo, lo más probable es que se aumenten mucho más. Son pruebas. Pruebas. El Señor nos mete en las pruebas. Porque ¿qué está haciendo? Una obra. Una obra. Y toda obra tiene que ser probada. Tiene que ver cómo está. Cuando uno hace algo, una construcción, prueba, mide, de fuerza, a ver esto se va a caer o no se va a caer. Cristo hace con nosotros esa obra y hace lo mismo. Hasta acá te construí hasta la mitad. Ahora te voy a probar a ver cómo estás. Y cuando Él viene con la prueba está para ser pasada o tal vez reprobados. Y a veces no pasamos la prueba. ¿Y qué hace el Señor? ¿Nos desecha? No, nos levanta. Porque la obra ¿de quién es? Es de Él. Lo que nos hace a nosotros es ser más humildes y ver que es su obra en nosotros. Y decir, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Es tu obra en mi vida. Entonces yo necesito poner mis ojos en Él. Y Él sigue levantando y Él sigue construyendo. Y cuando va 2 o 3 ladrillos más, otra prueba. Y así es la vida del cristiano. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Porque es un tirano? ¿Le gusta vernos sufrir? No, de ninguna manera. Porque nuestra prueba, como Job dijo, seré probado y saldré más puro que el oro. Tenemos que ser probados, tenemos que ser probados. Pero noten que Pablo dice, yo lo que oro al Señor es por vuestra comunión en el Evangelio. Erramos cuando pensamos que la unidad viene por cosas humanas de nosotros. La unidad la tenemos por medio del Evangelio revelado en Jesucristo. ¿Cómo hago yo para mantener la unidad con una persona que no quiere estar bien conmigo? ¿Cómo podemos tener la unidad cuando hay diferencias? Y yo tal vez quiero hacer todo lo posible. Pero si es un hermano, yo ya estoy unido por medio de Cristo. Es mi hermano, fuimos comprados con la sangre de Cristo. Ya estamos unidos, no estamos desunidos. La iglesia está unida por el Evangelio de Cristo. Por ahí no coincidimos en los momentos que nos encontramos. No siempre vamos a coincidir en los lugares donde nos encontremos. Pero yo tengo que saber que por más que no nos veamos, es mi hermano y Cristo ha pagado un precio por él. Y si está en esta iglesia local, es un hermano que entrañablemente lo tengo que amar porque estamos
combatiendo por el Evangelio de Cristo. Pablo les dice, ustedes están unidos por el Evangelio. No se olviden de eso. Algunos estaban predicando a Cristo por envidia y por contienda. Pero Pablo les recuerda acá, ustedes están unidos por el Evangelio. Y ahí el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este versículo es clave porque él tiene plena confianza de la gracia de Dios en sus vidas. Mirando hacia atrás, si ustedes lo notan, en el presente y mirando hacia adelante. Y Pablo esto lo va a volver a hacer. Noten en los versículos más abajo, cuando dice, versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Otra vez está pensando ese día que va a llegar. Hermanos, ¿llegó ese día? No llegó el Señor. Ahí está. El Señor nos viene a buscar. Pero el Señor nos está preparando. El Señor nos está preparando. Pero ahora nosotros ya estamos en Cristo. Y esta nota de ritmo es constante en toda la Escritura. Cuando el pueblo de Dios estaba Dios guiándolos y el pueblo de Dios se quería alejar de Dios, el Señor los volvía a traer. Cuando el pueblo de Dios dejaba al Señor, se olvidaba y se iba tras otros dioses, ¿qué hacía el Señor? Venía, los tenía que castigar, tenía que haber una disciplina, pero nunca los dejó. Nunca se terminó su obra, siempre fue mirando hacia adelante, siempre yo les voy a dar un redentor, yo les voy a dar un salvador. Nunca dejó su obra. Ahora, mis amados hermanos, que estamos en el nuevo pacto, que ya tenemos a Cristo, ¿qué esperamos de Él? Que venga a buscarnos, de ir a la Canaán celestial. Y eso Él lo prometió y está firmado con su sangre. Y Él lo va a cumplir. Por eso Pablo dice, miren hacia adelante. Oro para que no se queden en las cosas de acá. Miren en la esperanza de adelante. Miren que están unidos por medio del Evangelio, porque aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar. No la va a aniquilar, la va a perfeccionar. Pero ahora Pablo dice que esa obra de Cristo está en nuestro corazón. Él la tiene en su corazón. Los tengo en mi corazón. La iglesia filipense se componía de un grupo mixto de personas. Ya había gentiles y judíos. ¿Saben lo que es convivir gentiles y judíos en una iglesia? Para ponerse de acuerdo. Vamos a salir a tomar mate hoy a la tarde. Y un judío tenía sus costumbres y un gentil otro. Pero vamos a hacer un almuerzo en la iglesia. Y un judío tal vez decía, no, la iglesia, ¿cómo? Y tal vez podía haber alguna disputa. ¿Cómo hacían para convivir? Lo que ellos marcaban, el ritmo que marcaba, y Pablo oraba, yo los tengo en mi corazón. Note versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué nos une como hermanos? En los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, el amor de Jesucristo. El amor de Jesucristo. No hay otra cosa que pueda ser más alentador que cuando un hermano está pasando una dificultad, que puedas acercarte a él, orar con él y recordarle que Cristo le ama. En este momento de dolor, en este momento que no sabes esta situación, ¿por qué te está pasando? Yo quiero acercarme a vos y recordar que el Señor, esa obra, Él la comenzó, la tiene en su mente, pero a su vez estás en su corazón, porque Él te ama. El amor es lo que me une a vos. El amor que Cristo derramó en nuestros corazones. Todos ellos participaban en el ministerio del Evangelio junto a Pablo, según dice ahí. Sus corazones estaban unidos en su amor por Cristo y el uno para el otro. Noten que dice ahí participantes. Nuevamente la unidad de los creyentes. Versículo 7, ahí muestra el sentir de Pablo para con la iglesia y la iglesia para con Pablo en defensa del Evangelio y sus sufrimientos. Porque era un ida y vuelta. Pablo dice, yo los amo
con el entrañable amor de Cristo y yo recibo el amor de ustedes cuando estoy en mis prisiones. Porque seguramente alguien lo fue a visitar. Seguramente alguien le mandó algo que estaba necesitando. Seguramente le llegó una carta de aliento, una nota de aliento. Entonces Pablo veía que ese amor era recíproco, era el uno al otro. Y ahí Pablo lo está dando a conocer. Por eso dice que sois participantes. No están a un costado, están activos, están participando. Por eso los incluye. Yo los amo a ustedes y ustedes me están amando a mí. Pero noten acá lo fuerte que dice esto. Pablo dice, Dios me es testigo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Es como que está diciendo, ahora voy a traer a Dios que se siente acá y que entre ustedes y yo, Él juzgue si lo que yo les estoy diciendo es verdad o es mentira. No cualquiera hace eso. No lo puede hacer. Está trayendo a Dios de testigo. Y eso es muy fuerte. Y Pablo lo estaba diciendo acá. Dios me es testigo. ¿Quién puede decir esto por su iglesia y por sus hermanos, no? A mí me hace preguntar, ¿yo puedo decir, traer a Dios y decir, Dios me es testigo, hermano, que oro siempre por vos? Dios me es testigo, hermano, que te amo tanto, que estoy pensando en vos. ¿Traemos a Dios de testigo? Pablo lo hace acá, se atreve a hacerlo. Y es un hermano igual que nosotros, es un cristiano igual que nosotros. Pero nos deja pensar esto. Solo aquellos que han conocido el entrañable amor de Jesucristo pueden decir esto. Cada vez que conocemos más a Cristo, cada vez más vamos a amar a los hermanos, aunque no estemos de acuerdo, aunque estén pasando dificultades, aunque el hermano o la hermana que tengo que aconsejar una y otra vez vuelva a caer en lo mismo por su debilidad. Tal vez tenemos que aconsejar a alguien que está pasando momentos de depresión y no puede salir de ese momento. ¿Lo dejamos? ¿Nos cansamos? Siempre está hermano con estos problemas, nunca sale adelante. Pablo los amaba con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pero también recordaba lo que Hebreos dice. ¿Qué hace el sumo sacerdote? Y si somos sacerdotes en la casa de Dios, tiene paciencia con los inconstantes y con aquellos que no conocen, son sencillos, son simples, todavía tienen que seguir aprendiendo. El amor es el que cubre multitud de pecados. El amor del Señor. Por eso, cuando vamos a la Escritura, lo que tenemos que ver es, Señor, mostrame cómo es tu carácter. Cristo, quiero ser más como vos. Y cuando yo lo veo a Cristo, Él siempre está al lado de personas que a veces no entienden nada. Y a veces nos deja ver eso cuando dice, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Sin embargo, Él nunca se apartó. Él estuvo con ellos. Dice la Escritura, los amó hasta el final. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Ese es el ejemplo. Y Pablo lo tenía acá. Era entrañable ese amor. Ahí la palabra entrañable es como las entrañas. Para los griegos, las entrañas era el centro de las pasiones y las emociones de todo un ser humano. Y como Pablo está escribiendo para una audiencia también griega, él dice, mi amor es entrañable, sale de las entrañas, es de lo más profundo. En un mundo donde te dice que tenés que amar a los que están de acuerdo con vos, en un mundo donde te dice, acércate a aquellos que piensan lo mismo que vos, o que están de acuerdo con vos, o que yo amo porque vos me amás. Yo te doy mi amor y vos me das tu amor. Yo te doy las cosas y es así. El cristiano acá ama aunque no lo amen. Se acerca aunque lo desprecien. Soporta las aflicciones. Si le dicen que lleve la carga 1 milla, el cristiano va 2.
Porque el cristiano está lleno del amor de Cristo. Está lleno de ese entrañable amor. Y Pablo nos enseña acá, es ese amor que yo tengo. Pero noten que dice no solamente eso, ese entrañable amor. El griego, la palabra griega, ahí es tierno cariño. Miren si esto no es pastoral. En entrañable cambia la palabra y pone tierno cariño. Es lo que Pablo sentía por la iglesia y por los hermanos. Y el último elemento ahí, versículos 9 al 11, la obra de Cristo, Él la hace. La obra de Cristo la hace en tu mente, en tu corazón, pero también en tus afectos. Esa obra que el Señor está haciendo en tu vida, te está transformando en tu mente, en tu corazón, pero también en los afectos. Porque Pablo dice, los tengo en mis oraciones. Versículo 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo siempre buscaba tiempo para orar por las personas. Su oración acá es para que puedan tener vidas plenas. Qué terrible tragedia es un cristiano vacío. Y Pablo sabía que podía haber alguien que esté vacío. Y él ora por eso. Él ora por eso. Porque no es bueno. No estás bien. Cuando te sentís mal, cuando te sentís vacío, ¿te sentís bien? No. Decís, Señor, ¿qué pasa? Yo no te escucho en las oraciones, leo la palabra y es lo mismo. Y la angustia que me sobreviene una y otra vez. Y es algo que no podemos controlar. Y Pablo sabía que podían estar pasando por eso. Sabía. Y noten que oraba Pablo para que pudieran llenarse de amor y discernimiento, que pudieran ser fieles en su andar diario y que llevaran fruto en el servicio cristiano. Si juntás todas estas palabras, ¿sabés por qué Pablo estaba orando? Por madurez cristiana. Por madurez. Porque somos inmaduros. Todavía somos inmaduros. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando. Cuando creemos que ya la sabemos toda, nuevamente el Señor ahí. A ver, vamos a probar la obra. Viene una prueba. ¡Pum! ¿Ves que todavía te falta? Y Pablo ora por eso. Yo oro para que ustedes sean llenos, no poco, llenos de todo ese conocimiento. Dice, y esto pido en oración. El griego es, y a esto estoy orando ¿para qué? Yo estoy orando ¿para qué? Con un propósito. No es que estoy pidiendo cosas así como a veces podemos llegar a orar, ¿no? Bendice el Señor al hermano Rafa y que lo ayude, Señor, dale la sabiduría para comprar pintura. Y el hermano está necesitando otra cosa. Quiere crecer en la fe, quiere avanzar. Está pasando otras dificultades. Pablo ora específicamente para que ellos puedan, o para que cada uno de ellos puedan pasar y atravesar sus circunstancias con sabiduría. Algo que debes crecer es en estas dos cosas que tenés que crecer según lo que dice acá. Amor por Dios y amor por los demás. Si hay algo que acá, en estos versículos, Pablo ora, es para que crezcan por estas dos cosas, amor por Dios y amor por los demás. ¿Cuánto estás creciendo en tu amor para con Dios y cuánto estás creciendo en tu amor para con los demás? Tenemos un gran problema, hermanos. Vivimos en un mundo que cada vez más nos está diciendo, amate a vos mismo. Cada vez más. Y cada vez más nos seducen. Y cada vez más nos está llevando al rincón, como un boxeador que lo están llevando contra sus cuerdas para tirarlo. Pero ahí es cuando nosotros miramos la Escritura y decimos, yo tengo que poner mi mirada en Dios y en el otro, en los demás, que están necesitando. ¿Cuál es su necesidad? ¿No lo está mostrando Pablo esto estando preso? No le importa sus cadenas, él está pensando en ellos.
cómo están. Y Él ora por eso. Pero noten que cada vez más y más, eso lo dice Pablo, dice más y más en el versículo 9. O sea, es algo que yo quiero que crezcan cada vez más. Hay una mayor intensidad, no un poco, sino más y más. Cada vez más vamos avanzando. Y está puesto a propósito ahí para que no nos olvidemos de esto. Cuando más conoces a Dios, cuando más creces en el conocimiento de Cristo, más vas a crecer en amor. Nosotros, hermanos, no amamos o no queremos amar a alguien psicológicamente. A veces puede ser lindo. Hay hermanos que he tenido que consolar en la semana. Y la psicología me puede decir algo. Bueno, vas a ver que esto ya va a pasar. Andá y hacé tal cosa y esto no importa. Dale, vamos. No te preocupes, vamos. Tenés juventud, tenés vitalidad. Mirate cómo estás. Tenés una linda familia, tenés esto. Una motivación psicológica. Y lo que los hermanos necesitan escuchar. Tenés el problema, pero tenés a Cristo. Tenés el problema y la dificultad. Y estás llorando tal vez por esto. Estás llorando. Yo lloro con vos. Pero no nos olvidemos. Tenemos a Cristo al lado. Tenemos una esperanza bienaventurada. Una esperanza bienaventurada. Pasamos el tiempo esta semana. Nos enteramos del fallecimiento de Norma. Hemos estado orando por ella. La hermana que muchos han conocido. ¿Cómo consolamos a un hombre joven que ha quedado sin su amada, lo que más ama en esta tierra? ¿Cómo consolamos a 2 pequeños niños de 3 años y un poquito más, de que ya no van a tener a su mamá por las mañanas, que no va a estar su mamá para recibirlos? ¿Cómo los consolamos? Los consolamos con el Evangelio. Los consolamos con la esperanza bienaventurada. Los consolamos que nosotros en este mundo vamos a pasar todas estas pruebas y aflicciones. Pero ¿por qué vamos a tener temor si nosotros tenemos una esperanza mayor? La muerte nos va a llegar a todos, hermanos. A todos. Pero el punto está, ¿cómo estás preparado? ¿Sabés que vas a recibir al Salvador? Sí. Pero cuando ese aguijón pincha y duele. Pero yo me acuerdo lo que dijo Cristo, que ese aguijón fue sorbido por Cristo en la cruz. Ahora no tengo que temer. Estoy esperando ese momento. Y uno lo espera con gozo. Pero en el mientras tanto, hay que estar acá. Y Jesús dijo, si hay alguien que está llorando, tal vez no digas nada. Acércate y llorá con él. Lo mejor como cristiano que podemos hacer. Lo que dice la palabra del Señor. Acércate y llorá. Dolete con él. Abrazalo. Hermano, estoy acá. Cristo es nuestra ancla firme. Tengo esa esperanza. Y es tal vez todo lo que necesita. Noten que dice, versículo 10, para que discernáis o para que puedan distinguir lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor, lo de más valor. Vivir vidas que muestren el amor de Cristo en conocimiento y discernimiento. Lo que es de más valor ahí es que conozcamos a Cristo y que estemos llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. El Hijo es nuestra justicia. Somos justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Y esos frutos son frutos de santidad. Mis hermanos, estamos unidos por el Evangelio de Cristo nuestro Salvador. Y esto es lo que debemos recordar y recordarnos unos a otros. Seguimos siendo una iglesia que viene de distintos lados, de distintos trasfondos, con distintos problemas, con distintas pruebas, con distintas luchas. Seguimos estando entre nosotros, teniendo
diferencias, no somos todos iguales y así es la iglesia del Señor. Pero lo que nos tiene que mantener unidos es el Evangelio de Cristo. Yo tengo que pensar eso y abrazar a mi hermano. Estoy unido por el Evangelio de Cristo. No te entiendo, hermano, a veces no te entiendo, pero te puedo abrazar. Y quiero que sepas que voy a estar al lado tuyo. Cuando lo necesites, voy a estar al lado tuyo, porque el Señor comenzó esa obra y si Él la comenzó, la va a perfeccionar hasta su día. Que nosotros podamos confiar en eso, que la iglesia pueda ser y ver que es un pueblo redimido también. Es un pueblo redimido, salvado por el Señor. Que el sufrimiento también es un medio redentor. Dentro de los propósitos de Dios, abraza el sufrimiento. Abraza el sufrimiento. Te vas a desilusionar si no haces eso, porque la Escritura nos dice eso. El sufrimiento va a estar y es parte del caminar cristiano y es parte de las pruebas que Dios nos pone para que pongamos nuestros ojos en la esperanza de Cristo, que no está acá. Si estás sufriendo, abraza el sufrimiento. ¿Saben cuánto me gustaría escuchar una conferencia del sufrimiento? Yo iría de cabeza y les diríamos, hermanos, vayamos todos. Tenemos que aprender del sufrimiento, porque el sufrimiento es bueno. Y ustedes van a decir, estoy loco. El hermano, acá Abner que vino va a decir, no vengo más, Rómulo, yo no quiero sufrir. Y su esposa. Pero es parte, nosotros lo vemos acá en la Escritura, pero en el medio del sufrimiento, acá está el punto. ¿Está Dios o está Cristo o no lo está? Si está Cristo, lo vamos a atravesar. Si no está Cristo, posiblemente no lo atravieses. Por eso la invitación. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconocé que necesitas un Salvador. Reconocés que lo necesitas en el medio del sufrimiento, del dolor, que no te promete que lo va a sacar, pero te promete que va a estar a tu lado y te promete que el final es mucho mejor de lo que ahora temporalmente estás pasando. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has inspirado al apóstol Pablo a escribirnos estas palabras para hacernos recordar, Señor, que has comenzado una obra en nosotros. Que esta obra está en tu mente, en tu corazón, Señor, también. Y no solamente eso, sino también que te has entregado a esa obra, Señor, por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Y no solamente, Señor, no estamos solos, sino que has dejado a hermanos, una iglesia, Señor. Tu plan y tu propósito es que nosotros atravesemos ese valle de sombra y de muerte, no solos, porque sabemos que tú estarás con nosotros. Pero ahora, Señor, entendemos que también has puesto una iglesia, has puesto hermanos que pueden estar al lado nuestro, que los necesitamos, Señor, en cada momento de dificultad. Ayúdanos a ser cristianos y hermanos que alienten en medio de las dificultades, en medio del dolor, haciéndonos recordar esta bendita verdad que tú comenzaste esta obra en nosotros y que la vas a perfeccionar hasta tu día, Señor. Gracias, Padre. Acompáñanos con bien y sigue guiándonos, Señor, en este tiempo que nos vamos a quedar estudiando tu palabra también. Ayúdanos, Señor. Y a los que se tengan que ir, que tu palabra, ellos sigan meditando en esta palabra, Señor, y que tu palabra cambie y transforme cada corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.